y este ya es el cierre, sería la última mesa de conversación. Eh, y también consiste en un gran evento, una gran actividad que también es parte, tronco fundamental de este webinar, que es el lanzamiento del libro Sociologías del Arte y de las Políticas Culturales, de nuestro académico del Magíster en Gestión Cultural, la plataforma que estamos transmitiendo, y de la Universidad de Chile, Tomás Peters, que va a estar hoy día con nosotros en esta mesa de diálogo. Bueno, en esta oportunidad tenemos a 3 panelistas invitados. Una de ellos es Anna Wortmann, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ella es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, con magíster en Ciencias Sociales, Flaxo UBA, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Instituto Gino Germani en el área de estudios culturales. También es miembro del grupo de trabajo de Claxo, Consumos Culturales, Mercados y Prácticas. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, para México es más temprano aún. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y presentar el libro de Tomás Peters. Bueno, la verdad que bienvenido el libro. Yo considero que este libro forma parte digamos, es la expresión de un fenómeno que se está dando en la sociedad contemporánea, que es la presencia del arte cada vez más fuerte. Y que esta presencia, esta visibilidad, mejor dicho, del arte en la sociedad contemporánea amerita aumentar la reflexión y el análisis desde la sociología. Como bien señala Tomás al principio, la sociología inicialmente ya consideró al arte como parte de la sociedad y como un objeto que debía analizarse. Sin embargo, la tradición académica fue como desplazando y no prestando demasiada atención, al menos en nuestros países, y si tengo que pensar en la Argentina, la sociología de la cultura, la sociología del arte, es bastante, la presencia curricular es bastante tardía. Es como que se fue constituyendo una sociología académica más como respuesta a la urgencia, a la emergencia, más en consonancia con un aspecto que señala Tomás, que es en relación con la política y con los problemas del poder, y más aún en América Latina, ¿no? Entonces, la cuestión de la cultura y el arte, fundamentalmente, que suelen aparecer separados, había como un cierto prejuicio y no se le daba la importancia que tenía, y por eso digo, ahora hay una visibilidad. Quizás antes también existía, pero estaba más asociada a los espacios culturales de la modernidad, como él desarrolla. Ha empezado a haber un cambio desde el punto de vista de la constitución de un campo, se podría decir, dentro de la sociología, desde el punto de vista académico, que va reflejando la importancia que fueron teniendo en estos últimos 30 años los llamados estudios culturales latinoamericanos. O sea, estudios culturales latinoamericanos que quizás están como más desplegados en otras carreras, antropología, comunicación suele ser como el espacio, pero la sociología aparecía como más reticente a la cuestión de la cultura y el arte, ¿no? Y lo que podemos observar en estos últimos tiempos es que en las nuevas generaciones desaparece ese tipo de prejuicio en donde la economía o la sociología más asociada a los problemas sociales era como más importante que las otras sociologías, ¿no? Y esto uno lo puede ver en los eventos latinoamericanos, bueno, eventos internacionales, pero digo, hablando de América Latina, en los eventos latinoamericanos, como el ALAS, por ejemplo, que tiene que ver con la sociología específicamente, donde hay un desborde de presentación de trabajos vinculados a fenómenos del campo de la sociología del arte, de los estudios culturales, de las políticas culturales. Entonces, bueno, esto amerita, digamos, una reflexión y pienso que el libro de Tomás se sitúa
en este interés que hay en las nuevas generaciones y en el reconocimiento, digamos, desde la sociología, de que hay un tema y hay un problema y hay preguntas para hacerse, ¿no? También digo, toda esta reflexión que ha aparecido desde ese punto de cruce entre la filosofía y los estudios del arte, como podrían ser los trabajos de Gilles Lipovetsky acerca del capitalismo artístico, la estetización de lo social, digamos, digamos, desborde del arte fuera de sus lugares propios de la modernidad. Me parece que eso también ha contribuido al reconocimiento y una mayor legitimidad del campo de la cultura en los estudios de la sociología, ¿no? Entonces, bueno, ahí Tomás, a lo largo del libro, va a hacer un recorrido muy ambicioso y con un excelente estado del arte sobre cómo la sociología se fue constituyendo como disciplina a la vez que fue pensando el lugar del arte y cómo fue cambiando ese lugar del arte a lo largo del siglo XX y el siglo XXI. Antes de eso hay toda una serie de referencias, digamos, a cómo se constituye el campo del arte previo a la modernidad a partir de la lectura de Niklas Luhmann, y cómo, bueno, desde la perspectiva de Niklas Luhmann se va produciendo históricamente la autonomía del arte y ese lugar diferenciado del arte con respecto a otros espacios, ¿no? Después es muy interesante la reflexión que hace ya en el siglo XX sobre el reconocimiento que hace la Escuela de Frankfurt del lugar de la cultura dentro de la sociología y de una sociología asociada a la crítica del arte y a una lectura filosófica del arte, que es la que hace Adorno, Benjamin, básicamente, donde ahí aparecen las diferenciaciones en la mirada quizás más desencantada de Adorno con respecto al destino de la cultura en la industria cultural, o al destino del arte, mejor dicho, a partir del dominio de la industria cultural, y a las potencialidades que asume el arte a partir de la reproducción técnica en la mirada de Benjamin, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un comienzo, se podría decir, dentro del campo de la sociología, del reconocimiento de cómo se va conformando la disciplina sociológica. Y hay un parteaguas que es lo que a mí me parece, digamos, un hallazgo y del cual me siento muy identificada, que es esto de pensar, que es el título del libro además, que es esto de pensar como la historia de constitución del campo de la sociología del arte en relación a la emergencia de las políticas culturales, ¿no? A la emergencia de las políticas culturales como un tema, como un ministerio, como, digamos, como una propuesta de intersección entre decisiones políticas públicas, de política pública, y la relación con el mundo de la investigación. Bueno, ese punto de inflexión que él señala a partir de la segunda mitad del siglo XX, bueno, ese es un recorrido realmente muy interesante, donde hay como aproximaciones y tensiones, digamos, ¿no? Entre el mundo de la investigación, el mundo de la academia, por decirlo así, y el mundo de las decisiones de políticas culturales. Y bueno, y ahí aparece, digamos, salimos de la Escuela de Frankfurt y pasamos al mundo francés, y bueno, hay todo un recorrido ahí muy interesante, donde aparece como un momento fundante y como único la creación del Ministerio de Cultura por André Malraux en 1959, y como un momento de inflexión, digamos, ¿no? Y aparece, bueno, muy interesante esta cosa que dice en relación con Bourdieu, ¿no? Donde siempre es nombrado y alabado, pero que no siempre se lo tiene en cuenta en todo lo que dice, ¿no? Porque por un lado hay, digamos,
propuesta o una línea, mejor dicho, del Ministerio de Cultura de enfatizar la cuestión de la democratización cultural, pero que no se tiene en cuenta que hacer accesible, facilitar el acceso a los bienes culturales legítimos, o los bienes asociados a la élite, no necesariamente llegan a todos, justamente por las desigualdades en el capital cultural, ¿no? Que esto también, este tema aparece en, creo que es Kenazi, que él menciona, que sería como la segunda línea de los sociólogos franceses postbourdianos, donde lo que se comprueba es que las instituciones públicas financiadas por el Estado en esta línea de la democratización cultural son consumidas o, digamos, recorridas más por aquellos jóvenes que tienen alto capital cultural, etc. Y esto me hizo acordar a una investigación que yo hice hace 2 años, no sé si puedo mencionar, pero bueno, lo asocié porque justamente es la misma conclusión en esa línea, ¿no? Que es sobre el público del Bafisi, del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, donde la entrada de cine es la más barata, no sé, es como comprar un periódico, si es que se siguen comprando periódicos, pero es muy económica realmente, es más barata que la entrada de un cine en un centro comercial, y sin embargo lo que comprobamos es que a pesar de que había una política cultural de incentivar la vuelta a la sala de cine, los que van al cine son aquellos jóvenes de alto capital cultural, universitarios, y que además viven cerca de los lugares de exhibición. O sea que siempre es como que lo que suele reproducirse es que al final quienes consumen estos bienes culturales son siempre los mismos, ¿no? No hay una modificación y no hay una, o sea, y más aún en un contexto de creciente desigualdad social y cultural, este es uno de las interrogantes que plantea Tomás en el libro. Bueno, digamos, ¿cómo deberían formularse las políticas culturales para que realmente haya realmente una democracia cultural? Después hay una formulación en el libro a partir del cambio que se da en este concepto vía los organismos internacionales como la UNESCO, en relación a hablar más bien de democracia cultural, en el sentido de reconocer diversos conceptos de cultura y ya no centrarse en la llamada ya forma antigua, quizás hoy en día, alta cultura, ¿no? Entonces hay un reconocimiento de que hay una riqueza cultural, no sé, en la historia del rock, en las historietas, en las danzas, en fin, hay una multiplicidad de manifestaciones que también son consideradas a partir de los años 70, y yo pensaba, bueno, esto debe ser consecuencia también de una cuestión que señala Tomás en el libro, que es como el ida y vuelta de las políticas culturales, no solo con la sociología del arte, sino también con los acontecimientos sociales. O sea, como que las políticas culturales recogen o son, si de alguna manera representan o tienen en cuenta la conflictividad social, y bueno, en Francia había ocurrido el Mayo francés, que debe haber tenido un impacto en esa mirada quizás un poco congelada de la cultura de la sociedad francesa, ¿no? Por eso algunos hablaban de vulgarización de la sociedad francesa, etc. Y ahí en los 70 se produce un cambio en las políticas culturales, eso me pareció muy interesante. Y otro punto que señala Tomás, que también supone como un momento bisagra, que ahí ya nos corremos a la sociología del arte, que es pensar ya la sociología en relación con el arte, no como la sociología como condicionante social del hecho artístico, sino al revés, o sea, poner en el centro a la obra de arte y más bien la obra de arte como evocadora de nuevos imaginarios sociales a futuro. ¿No? Que hay toda una línea ahí de reflexión de una nueva sociología post-bourdiana y un poco crítica de Bourdieu también,
y de cierta mirada sociológica muy determinista. Entonces ahí aparece esta sociología, perdón, este arte que se sale de los espacios, ¿no? Esto que es criticado justamente por digamos, los movimientos posmodernos, o esta idea de ir al museo en una actitud contemplativa, o las divisiones en alta y baja cultura. Bueno, todos esos debates, digamos, del campo de las artes penetran en la sociología, y entonces, digamos, hay una revisión de la manera de pensar sociológicamente el arte, ¿no? Entonces ahí ya, por eso hay como un ida y vuelta que es muy interesante en el libro, entre lo que pasa con las disciplinas en relación con el arte y la sociología como disciplina, ¿no? Y cómo va colocando y va construyendo el objeto. Entonces, otra cuestión también, que sería un momento de transformación, digamos, y que todavía las políticas culturales tienen mucho que decir con respecto a eso, es el impacto de la digitalización de la cultura, que bueno, él señala allí, bueno, y que esto es lo que vivimos ahora en el contexto de la cuarentena y la pandemia, pero que es un fenómeno que ya se venía dando de distintas maneras según los países, que es esto que él llama el nesting, ¿no? La tendencia, bueno, esto que vía la digitalización nosotros accedemos a los bienes culturales sin movernos de casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un impacto fuerte en términos de la relación de la cultura con la ciudad, de cuánto las políticas culturales públicas deberían financiar espacios culturales que son muy costosos y que al final terminan siendo utilizados por estos jóvenes de nivel cultural alto, etcétera, y que no son realmente democratizadores en un contexto de crisis y de, bueno, de presupuestos bajos, además para la cultura, que además terminan siendo tomados por sponsors, por grupos empresariales, etcétera, ¿no? Y bueno, y cuánto las políticas culturales debieran decir en relación a la digitalización de la cultura, de qué manera intervenir allí, ¿no? Que eso también es todo un tema a seguir discutiendo y reflexionando, así como también esta relación de las políticas culturales con la educación, ¿no? Si en un momento, digamos, en la creación del Ministerio de Cultura tuvo que ver con separarse de la educación, ¿no? Y darle una relevancia particular a la cultura, a la vez se vuelve a reconocer, y yo eso comparto, que la educación tiene, justamente por eso que decía Bourdieu, que la educación más bien generaba reproducción social y desigualdades, reproducía las desigualdades, bueno, habría que volver a la educación justamente para fortalecer, para trabajar la cuestión cognitiva, más aún en este contexto de digitalización de la cultura. Otro punto interesante, hay muchas cuestiones muy significativas. Otro tema interesante que tiene que ver también con el momento post-Bourdieu, digamos, ¿no? Bourdieu parece ser como el padre allí. Bueno, que es toda la literatura en inglés, ¿no? Ya sea del lado norteamericano como la británica. Y bueno, ahí hay mucha investigación empírica, muy valiosa, a veces suele haber como una mirada demasiado crítica, me parece, con respecto a Richard Peterson, pero en todo caso me parece que lo que puso en evidencia Peterson es el cambio cultural, ¿no? Está muy bien hablar de la reproducción social y las desigualdades, más en estos contextos del capitalismo, pero también hay cambios culturales, que es la clase alta, qué consume la clase alta no es siempre igual, el campo de la música, que es lo que trabajó Peterson, se ha ido complejizando y hay una multiplicidad de ofertas musicales, ¿no? Que bueno, Tomás señala también una nueva sociología de la música y cómo la música acompaña la cotidianeidad, la experiencia musical, bueno, eso da cuenta de cambios culturales, ¿no? Y el alto capital cultural no es solamente consumir la vieja alta cultura musical. También hay culturas musicales contemporáneas muy complejas, una gran riqueza, ¿no?
y que eso se puede ver en los festivales de música, etc. Entonces, bueno, ahí hay toda una serie de investigaciones del mundo anglo, o sea, del mundo en inglés, y que también deberían ser tenidas en cuenta en las políticas culturales, ¿no? Si repensamos este término de la democratización cultural, y ahí aparece el trabajo de Mike Savage sobre capital cultural emergente, que también da cuenta, bueno, ¿qué es el capital cultural hoy? ¿No? Sí, es solamente la colección, esas colecciones, lo que formaba parte del patrimonio, las bibliotecas, los museos, el patrimonio nacional, o hay un nuevo capital cultural, una nueva manera de conocer, ¿no? De vincularse con una nueva sensibilidad, ¿no? También hay que trabajar esto de la historia de las sensibilidades y las emociones, y bueno, cómo la gente se vincula, y que seguramente hay una dimensión de clase también en la experiencia cultural. Entonces, bueno, me parece que esto del capital cultural emergente tiene que ver con eso, ¿no? Con la nueva forma de experiencia de los bienes culturales. Y entonces, bueno, digo, como para ir cerrando, celebro la aparición del libro de Tomás, deja planteado la conformación de un campo dentro de la sociología, reconoce a la vez la interdisciplinariedad de ese campo, pero también marca límites, ¿no? Bueno, esto es la sociología, los otros son crítica de arte, pero tenemos que tener en cuenta la crítica de arte y el arte contemporáneo, que también es muy complejo y supone otro régimen estético, pero necesitamos conocerlo para pensar nuevas maneras de investigación. En fin, hay toda una serie de complejidades allí que deben ser pensadas e investigadas para las futuras políticas culturales. Y bueno, es el modelo analítico que plantea Tomás, ¿no? Como la interrelación entre arte, sociología del arte y políticas culturales. Así que bueno, felicitaciones Tomás por el libro y fue un gusto leerlo. Gracias por la invitación, además. Muchas gracias, Ana, por tu reflexión sobre el libro de Tomás. Muchas gracias, muy interesante todo. Bueno, vamos a pasar al próximo invitado de esta mesa de conversación, de este panel. Él es Eduardo Nibón, de la Universidad Metropolitana Autónoma de México. Él es doctor en antropología de la UNAM y profesor investigador del Departamento de Antropología desde 1981. Ha realizado estudios sobre movimientos sociales, políticas culturales y cultura urbana. Es coordinador de la especialización diplomado en políticas culturales y gestión cultural, y desde el 2004 se ha desempeñado en cargos de la Escuela de Administración Pública del DF en el programa de actualización para el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Su último libro como editor es Gestión Cultural y Teoría de la Cultura, del año 2018, Guediza. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Perdón, tenía apagado. Estoy muy contento de estar con ustedes, de estar en Chile, así sea por este recurso tan maravilloso que es la Internet. Hace rato haciendo un trabajo con una alumna recién salida de la licenciatura, dice, yo no sé qué hubiera pasado si no tuviéramos estos recursos con tantos meses de encierro, ¿no? Sería realmente impensable cómo sobrellevar esta etapa. Y yo estoy muy contento de estar allá, de disfrutar un poco de su primavera y de que me hayan invitado acá. Disculpa, Tomás, que me dirija, y más bien disculpe el auditorio, que me dirija a Tomás en primer lugar. Yo sé que lo común es, digamos, hablar en general al auditorio y que el autor del libro entienda lo que pueda entender, ¿no? Pero yo lo voy a hacer al revés, yo me voy a dirigir a Tomás directamente y espero que el auditorio entienda por qué lo hago. Y bueno, mi participación es simplemente una participación de gratitud, ¿no?
Es lo primero que te quiero decir. Muchas gracias, Tomás, por haber tomado el empeño de hacer este libro. Es fruto de tu inteligencia, es fruto de tu trabajo de investigación y, como también me lo hiciste ver, es fruto de tu docencia. Es poner a funcionar, digamos, todos estos mecanismos de esta curiosidad intelectual, este interés por el campo de la cultura y del arte que has tenido y que lo has expresado en diversas investigaciones sobre el consumo cultural, estas investigaciones sobre los públicos que has hecho formando parte de un equipo, y ahora en relación con el mundo de la cultura y del arte, pues es poner en movimiento toda tu vasta trabajo docente, ¿no? Que, digamos, eres un profesor joven, pero has dedicado, digamos, tus esfuerzos en estos años a esto, y creo que aquí se plasma de una manera maravillosa. Gracias también porque el libro es, creo, una síntesis muy adecuada, muy útil. Yo lo he dado a leer a varios de mis alumnos aquí en el posgrado, ¿no? Y han quedado realmente muy interesados, muy satisfechos por haber tenido oportunidad de conocer tu trabajo. Y espero que el auditorio que nos esté escuchando tenga la oportunidad de mirar este trabajo en toda su complejidad, sobre todo porque visto desde América Latina, como ha señalado Ana, ha habido un distanciamiento de las sociologías latinoamericanas con respecto al mundo del arte y la cultura, prefiriendo trabajar los temas de sociales y políticos, y esto ha sido muy poco productivo en términos de la renovación de nuestras disciplinas sociales. Lo que dijo Ana con respecto a la sociología en su país, yo lo puedo afirmar para las ciencias sociales en México, donde se le ha dado la espalda un poco al mundo del arte, de la reflexión sobre este tema en particular. Si bien la sociología del arte, de la cultura, se empezó a desarrollar quizá un poco antes, pero el arte en sí mismo no era un tema sobre el cual se reflexionara. Y ahora, sobre todo leyendo tu libro, y es un punto que hay que subrayar, leyendo tu libro, uno puede entender la importancia de adentrarse en el mundo del arte para comprender lo otro, para comprender el funcionamiento de la sociedad, para comprender el funcionamiento de la política, para comprender el funcionamiento de las instituciones. Haber tomado este esfuerzo, haberlo realizado con la soltura con que lo has hecho, es de agradecer para todos los investigadores y los estudiantes que están interesados en la cultura, en el arte, que van a encontrar en tu libro una guía de trabajo muy interesante. Y aquí también quisiera yo resaltar los temas que vas tomando, porque dedicas, digamos, ofreces al arte como un producto de la modernidad, ¿no? Nos lo pones a la discusión, nos haces caminar desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, te detienes muy cuidadosamente, pero no porque sea un punto de llegada, sino porque es un momento de tránsito indispensable en los teóricos de la Escuela de Frankfurt, en Adorno, en Benjamin, y de pronto nos presentas, cuando menos a mí, y lo he trabajado yo con mis alumnos, ese parteaguas que supuso la discusión sobre los campos o sobre el mundo del arte por parte de Bourdieu y de Becker, ¿no? Estos dos textos, esas dos grandes corrientes, nos han servido aquí para discutir muchos trabajos, para discutir lo que están haciendo los colegas, para discutir incluso las prácticas que ellos tratan de estudiar, ¿no? Son temas de investigación muy, muy interesantes que están tratando de vincular los movimientos sociales con el mundo artístico y con estos agentes, ¿no? Del arte, que no necesariamente son artistas formados, sino personas que utilizan el mundo del arte para desarrollar otra serie de actividades para la sociedad. A mí me pareció interesante una discusión que a partir de tu libro un alumno puso enfrente de una madre, una señora de unos 40, 45 años, con una hija desaparecida en Ciudad Juárez,
que se ha dedicado a pintar murales de su hija. No es una artista formada, no es una artista profesional, pero lo que ella hace para tener presente a su hija es pintarla y solicitar o llamar, convocar a madres de otras mujeres también desaparecidas que hagan otro tanto. No sé cómo llamar ese trabajo, pero ellas se presentan ese mundo del arte de una manera nueva, como un proceso de sanación. Es una cosa nueva. Y después, por lo que vas trabajando en el texto, la pregunta de si es arte o no es arte queda sobrando. ¿Por qué basados luego en los textos, sobre todo en la sociología de la obra de arte, que tú vas a intentar trabajar después, pues la obra de arte no existe como tal? La obra de arte se va construyendo, se va simbolizando con el tiempo. Y en ese punto te agradezco, sobre todo por habernos puesto este semáforo tan interesante de la discusión entre campo y mundo del arte, Bourdieu y Howard Becker, como dos puntos muy importantes para detenernos, y sobre todo porque nos ayudaste, porque yo tampoco voy a decir que soy un neófito en esto, pero en la sociología del arte, la reflexión sobre el arte, la filosofía del arte es muy compleja, ¿no? De tal manera que es muy difícil encontrar hilos conductores, es lo que te agradecemos, hilos conductores que permiten, ¿no?, ir hilando, ir enhebrando los distintos elementos que tú nos pones enfrente. Yo creo que eso es lo agradecible del libro. Ahora, yo, como sabes, me he dedicado los últimos años a discutir el tema de las políticas culturales. Y aquí quizá es mi máxima gratitud, ¿no? Es decir, el planteamiento que tú haces, una vez que has trazado el camino de la sociología del arte desde fines del siglo XIX hasta Bourdieu, es decirnos que ha aparecido un campo que ha alimentado, que ha entrado en diálogo con la sociología del arte y que ha reconstituido el campo de la sociología del arte, que es este gran campo de las políticas culturales. Que es un campo distinto, no es sociología aplicada, no es que la sociología aplicada la sociología se aplique a la política. Es un campo totalmente distinto que brota o que tiene una dimensión distinta, un origen distinto, porque es la rediscusión sobre el papel del Estado en la construcción de el bienestar de la sociedad, ahora en este campo específico del arte. Y aquí creo que en este punto me colocaste en una situación nueva que yo invito al auditorio a que la repiense. Es decir, la sociología del arte, vista al lado de la constitución de las políticas culturales y del objeto de las políticas culturales, entra en un diálogo muy poderoso. Yo creo que eso es quizá lo esencial. Y los dos últimos capítulos de tu libro nos colocan en esta dimensión. En el primero haces una reconstrucción de la política cultural, sobre todo en la esfera francesa, ¿no? En los encuentros y desencuentros que van a tener con los intelectuales, en esta discusión que van a vivirse, ¿no?, en las grandes aportaciones de Bourdieu, y al mismo tiempo los rechazos que pueden surgir por parte de los responsables de las políticas culturales, algo que no es ajeno a lo que nosotros vivimos en América Latina, porque en América Latina sucede exactamente lo mismo. Tantas investigaciones que se hacen sobre sociología del arte o sobre políticas culturales que no terminan siendo asimiladas o son vistas con desconfianza por parte de los responsables de las políticas públicas. Tú lo puedes decir en el caso del consumo cultural, de las políticas culturales, de los públicos, lo puede decir Ana, tantas investigaciones que se hacen que a veces no redundan, no llegan a afectar la dura piel de la política pública, ¿no? Ahora tenemos en México una discusión donde el 25% del presupuesto público se lo lleva un proyecto que nadie respalda, nadie en el campo del arte, de los actores sociales, de los intelectuales, nadie respalda, ¿no?
que es convertir la antigua residencia oficial en un gran espacio. Nadie la respalda y sin embargo es el 25% del presupuesto público lo que se está dedicando, cuando las necesidades del campo de la cultura es muy grande. Y la incapacidad de escuchar por parte de las autoridades responsables de esto es verdaderamente sorprendente, ¿no? Bueno, pero yo lo digo porque quizá lo que me has hecho pensar es en esta otra manera de mirar la política cultural, ¿no? O sea, llevo 15, 20 años metido en este tema y me has puesto en otra órbita, ¿no? Y eso es de agradecer, eso me obliga a mí, incluso en la propia redefinición de lo que es política cultural, porque si bien en la definición que presentas en el libro sobre lo que es política cultural, asumes que son las decisiones públicas tomadas en este campo, también colocas al mismo tiempo en la misma definición la necesidad o el efecto que tiene en el tratamiento de las relaciones simbólicas entre los distintos sectores de la sociedad, mercado, sociedad, Estado, etcétera, que van a constituir el espacio también de reflexión sobre la política. Los dos capítulos, el 4 y el 5, me parece que forman una unidad muy relevante y muy constructiva. A mí me ha hecho pensar, ahora desde el punto de vista de la sociología del arte, has colocado esto también en términos de un reto, ¿no? Cómo el campo de la política cultural reconstituye la obra de arte y la obliga a un planteamiento nuevo. ¿Cómo la reconstituye? Bueno, la reconstituye en términos de la relación, de la vinculación con el poder, que siempre ha estado presente, pero que lo haces con mayor evidencia. Lo pones en el centro también en relación claramente con el mercado. La obra de arte, ¿no? A final de cuentas, se presenta en un espacio en el cual las relaciones de mercado están presentes. El tema de la recepción, un tema muy tuyo, es la otra manera donde el arte, y sobre todo nos haces pensar que el tema, digamos, de la obra de arte es un tema que supone la constitución de la obra de arte, ¿no? El proceso, es un proceso más que, y no un proceso creativo, es un proceso de relaciones sociales en las que la obra de arte se constituye. Todo esto yo me parece que lo agradezco mucho. La obra ha sido realmente muy satisfactoria leerla, y digamos el último agradecimiento es que me hayas invitado a escribir la presentación del libro, porque yo me puedo imaginar una lista muy grande de posibles invitados a esto. No voy a decir, no me voy a colocar en el último lugar, pero también sé que hay muchas personas que en tu país, en América Latina, podrían haber escrito con mucho interés y con mucha satisfacción la presentación de tu trabajo, pero el que me hayas invitado, yo lo agradezco de una manera inestimable. Sé que lo hiciste porque has reconocido en mí algún mérito intelectual, y sé que lo hiciste también por un vínculo de amistad que nos une, pero a final de cuentas, el que me hayas invitado, siento que me ha hecho, me ha constituido un honor, ¿no? Un reconocimiento que aprecio profundamente. Así es que yo, ¿qué puedo decir ahora al público que nos lea, que nos está mirando? Pues ojalá que lo vean, si no con el agradecimiento con el que yo me he tratado de manifestar en esta sesión, sí con el suficiente interés de saber que están leyendo una obra muy poderosa, un trabajo muy poderoso, que sin duda abrirá vetas de reflexión, vetas de investigación para estudiantes, para investigadores, en amplísimos sentidos. Bueno, muchas gracias. Hola, gracias Hola. Eduardo, sí, gracias Eduardo por tus palabras.
Muchas gracias por tu reflexión en torno al trabajo del Tomás. Bueno, además que tú eres parte del prólogo del libro, así que muchas gracias por tus palabras. Bueno, para la gente que nos está viendo, lamentablemente tuvimos un problema con la profesora Paulina, por problemas personales, ya no podrá estar en este momento con nosotros y cerrar esta mesa de diálogo. Así que... Parece que está entrando. ¿Sí? Miren, qué maravilloso, justo. Entonces justo le doy pase ahora a la... Todas mis disculpas. Tomás, te debo, pero ya no sé qué te debo. Perdónenme de verdad. Acabo de salir a la realidad después de 10 meses de encierro. Llegué ayer perdonen que les cuente esto tan personal, pero realmente amerita mi error inaceptable. Llegué ayer a Ecuador. Estoy en este minuto en una asamblea de rectores y rectoras del país. Y mi cálculo de cambio de horario era que este evento era a las 9:30 de la noche de Ecuador. Y era 2 horas antes y no 2 horas después. O sea, fue un error cultural. Claro. Directamente. ¿Ah? El reloj, entonces de verdad necesitaba explicarle, y luego un montón de problemas tecnológicos que no lograba conectarme. Así que realmente lo lamento mucho, no quiero retrasar el proceso que ya me imagino que han hecho. No tengo cómo dialogar con lo que han las intervenciones de Ana y de Eduardo, entonces más bien quería disculparme de verdad, de todo corazón, y buscaré la manera de compensar a Tomás en otro momento para hacerlo de verdad, con seriedad y con la calma que requiere. Así que discúlpenme de verdad. Muchas gracias, Paulina, de todas maneras, por presentarte. En verdad cada uno está reflexionando por sí solo sobre el libro, así que, y justo había terminado Eduardo, así que en verdad yo creo que no habría ningún problema en donde tú también nos compartieras un poco tus apreciaciones y un comentario al respecto del libro de Tomás, el libro que estamos ahora lanzando. Así que, bienvenida. Voy a hacer una pequeña introducción tuya para que la gente que nos esté mirando se contextualice. Bueno, ha llegado Paulina Soto Lavé. Ella es licenciada en Educación, Mención, Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Bueno, en este momento, como ella acaba de introducir, ella es vicerrectora académica de la Universidad de las Artes de Ecuador y pertenece a los directorios de la Corporación Cultural de la USACH y del Plan Nacional de Economía Creativa de Chile, y es doctora en Estudios Americanos de la Universidad de Chile. Muchas gracias, así que, Paulina, te dejamos aquí para que puedas un poco hablar y reflexionar en torno al libro de Tomás. Bueno, la verdad es que me siento realmente en gratitud, no solamente por que me permitan, después de este horrible mal comportamiento contracultural, soy muy campesina, entonces la verdad es que el reloj siempre ha sido un enemigo mío. Yo no entiendo nada más que de luz y de sombra, y siempre me ha costado mucho entender esto de 2 horas antes, 2 horas después. Entonces, bueno, les agradezco, voy a ser muy entonces concisa porque creo que están haciendo un acto de gentileza. Yo, para los que no conocen probablemente el vínculo que tengo con Tomás, creo que sí es pertinente que yo mencione la manera en que yo leí el libro, porque a mí me parece que es imposible que el viaje de las ideas no tenga también un correlato con la biografía de los sujetos que generan esas ideas. Esto es una deformación vieja de mi adscripción a la microhistoria, a las historias de vida, en fin, a una serie de prácticas metodológicas que en la investigación yo he ido solo reforzando y transformando en ciertas convicciones a las que retorno una y otra vez. Entonces, para mí, Tomás, de verdad, lo digo sin ningún afán de semblanza y apología incompleta, porque no lo voy a lograr.
sino más bien tratando e intentando seguir la huella de por qué escribe, cómo escribe este texto, desde lo que yo conozco de su trayectoria. Debo introducir entonces mi comentario que me parece tremendamente significativo que tengamos profesionales tan rápidamente en Chile. Digo rápidamente porque tenemos poca formación profesional y por lo tanto la mayoría de los profesionales que están en condiciones de estar al nivel de diálogo con Tomás, la gran mayoría de ellos se han formado en el norte, es decir, en el hemisferio norte, han tenido que salir del país para hacerlo. Sin embargo, la gran mayoría de ellos, entre ellos Tomás, no ha perdido la huella, es decir, la adscripción al sector cultural la han transformado en su profesión y por lo tanto no han perdido nunca la vocación por hablar localmente. Ellos encarnan, y digo más en plural porque creo que él pertenece a una pequeña constelación que se está formando en Chile, que a mí me gusta mucho y que la voy a continuar observando con atención. Entonces, dicho esto, él primero creo que escribe mirando autores del norte, pero no olvidando nunca su ubicación en el sur. Y se le escapa. O sea, si uno lo mira hasta el penúltimo capítulo, podría ser un generoso texto que sintetiza reflexiones analíticas, críticas, por supuesto, sobre el recorrido de los más importantes, no solo autores, sino que corrientes y escuelas que alimentan la panoplia conceptual de los que investigamos y por lo tanto miramos y observamos conceptualmente, teóricamente, pero con un anclaje empírico, el quehacer de las políticas culturales en el continente. Sin embargo, cada vez que él hace esa observación analítica o crítica sobre, por ejemplo, conceptos como sistema arte, yo lo que veo y lo que observo es que se traduce o se le refleja entonces el joven Tomás Peters, que muy tempranamente, antes de salir del pregrado, ya había abrazado la vocación por esa dimensión de pertenencia al sur. Y yo creo que quizás él ni siquiera lo sabe. No creo que lo haya declarado tan explícitamente en ninguna de las cosas que yo le he leído hasta ahora, con excepción probablemente del artículo que escribiste para el dossier de la revista española, y que quizás vamos a tener la oportunidad de comentar. Pero entonces su lectura de Adorno y Benjamin es una lectura que, si bien tiene, insisto, esta generosidad de trasladarle a sus estudiantes material que sin duda les va a servir, ¿no es cierto?, como material de clases. O sea, no es que se vayan a extraviar en un análisis autorreferente de quien escribe. Van a aprender sobre los postulados de la Escuela Crítica de Frankfurt y específicamente de Adorno y Benjamin. Ni hablar de Bourdieu, que ha sido probablemente uno de tus derroteros en las primeras grandes investigaciones, porque has hecho muchas pequeñitas, pero también hay algunas que te han marcado, como por ejemplo la canasta de consumo cultural, que tuvo un componente creativo, pero que venía dialogando con una idea de cómo se analiza, cómo se estudia y cómo se operacionaliza capital cultural y varias categorías que vienen justamente del gran Bourdieu, ¿no? A mí me parece entonces que desde esa trayectoria del libro, yo voy a concentrarme un poquito más ahí donde él se detiene ya por ahí en la página 125, las sociologías del arte en Francia. Le pone 2 puntos corte y confecciones como un sastre, porque creo que justamente ahí donde hace esto que vengo diciendo, ¿no?
¿Cuán latinoamericano Néstor García Canclini? Eduardo Nebón diría, es el más latinoamericano de los latinoamericanos en políticas culturales, ¿no es cierto? Sin embargo, en esa justamente como despliegue, digamos, de los conceptos post-sensible y creativo, justamente creo que lo que hace en este texto es ponernos a estos franceses a dialogar con nuestro más latinoamericano en términos de producción de categorías propias, no solamente por el volumen, no solamente por la densidad, no solamente por el reconocimiento de la producción de Néstor, sino porque no se detiene en la creatividad. O sea, ahora está trabajando justamente instalado en Sao Paulo, volviendo probablemente a desafiarse y a desafiarnos en esta productividad, que lo que hace es anclar una bandera en algo que, y con esto quiero ir terminando, en un territorio que en mi opinión lo habitan los sub-40, como Tomás Peters, es decir, este pequeño grupo que en mi opinión va a renovar probablemente, va a actualizar el diálogo con el norte, no quizás desde esa especie de dolor de los estudios culturales latinoamericanos, no tampoco desde la distancia crítica y súper comprensible de los del Novecento, es decir, de Rodó, desde los primeros que observaron este ser sureños o latinoamericanos, ni tampoco probablemente desde el lugar del que colonizó Europa desde el pensamiento latinoamericano, como por ponerlo como ejemplo, Néstor García Canclini. Yo creo que es al revés, yo creo que este texto está escrito desde los inicios de una altura intelectual, que es la que creo que tienen que tener aquellos que han ido al norte, han estudiado América Latina, siendo latinoamericanos, desafiándose en la academia y desafiando a la academia europea. Lo digo con toda propiedad porque vi a Tomás armar una mesa latinoamericana en el congreso más antiguo latinoamericanista del mundo, en Escocia, y yo en un momento, como yo no hablo inglés, le digo, Tomás, no, te estoy poniendo en problemas, no voy a ir porque no hablo inglés, entonces creo que voy a... Me dice, no te preocupes, si todos los británicos hablan mejor castellano que los chilenos. Nos reímos, me atreví, partí con mi ponencia, y poco rato antes de que comenzara la mesa, por eso digo que es un ejemplo y una anécdota de esto que estoy afirmando, desafiando a la academia europea, y no solo europea, la más del norte, la más cercana al Polo Norte. Le digo, Tomás, ¿y por qué no hacemos la mesa en castellano? Ya, me dicen, hagámosla en castellano. Yo le propongo inmediatamente a los europeos y todos aceptaron, y es la primera vez que se hace una mesa de este Congreso Latinoamericanista, que es el más antiguo del mundo, marcando, en mi opinión, alunizando, poniendo la bandera de nos quieren estudiar, perfecto, nos encanta, pero ya llegó el momento y estamos en condiciones los latinoamericanos de estudiarnos a nosotros mismos. Este informe de la Guggenheim de abrir las ciencias sociales de alguna manera marca, ¿no?, este momento inicial donde el propio Immanuel Wallenstein dice en la introducción: hasta la década de los 60 los países del sur han sido estudiados fundamentalmente por los países del norte. Y yo creo que eso está cambiando, y el capítulo de Sociología del Arte y Políticas Culturales, un modelo de análisis integrado, es de un atrevimiento, Tomás, completo. O sea,
muestra y demuestra lo que estoy diciendo y que creo que abre, por lo tanto, y ahora sí que termino, este abrirte ahí donde ni siquiera los mayores se han atrevido, que es, por ejemplo, reconocerle a nuestro sector complejidad y por lo tanto decir sí, nos gusta la teoría de la complejidad, nos parece que aplica a nuestro sector y a nuestros objetos de estudio, pero no le quita autonomía y reafirma, ¿no es cierto?, que a pesar de esa complejidad hay una particularidad, hay un campo del saber y que nosotros, los del sur, lo estamos también tomando a la misma velocidad que los especialistas del norte. Y quiero eso, ¿no? Quiero cerrar así porque me parece que fue lo que más me gustó del texto, ¿no? Los últimos 2 capítulos me parece que me reafirman esta intuición que tengo de que se está generando un grupo humano que está pensando desde el sur las políticas culturales y que va a exportar no solo categorías conceptuales, sino también reflexión, alimentando una circulación de ideas mucho más interesante y atractiva. Eso. Muchas gracias, Paulina. Sí, por favor. Muchas gracias. No, además que fue muy personal tu punto de vista respecto de tu relación con Tomás y cómo leíste el libro. Súper interesante, súper... Pero llegaste, es lo importante, y estuviste acá con nosotros y fantástico. Ay, perdón, de verdad. Bueno, para cerrar esta mesa de diálogo, para cerrar este lanzamiento, quiero presentar, por supuesto, al escritor de este libro, al investigador responsable de este webinar. Bueno, para las personas, seguramente todos los que nos están viendo lo conocen, pero Tomás Peters, sociólogo y doctor en estudios culturales por Birkbeck College, University of London. Sus áreas de investigación son la sociología del arte y la cultura, estudios culturales e historia, y teoría de las políticas culturales en América Latina. Es el editor general de la revista Comunicación y Medios del Instituto de la Comunicación e Imagen, el ICI, e imparte los cursos de Industrias Culturales y Teoría Crítica y Comunicación y Cultura, investigar con los mundos del arte. Así que, hola Tomás, bienvenido a esta mesa en torno a tu creación. Bueno, gracias Daniela, gracias Ana, gracias Eduardo, gracias Paulina por estar aquí hoy. Yo en realidad, aunque suene como medio loco, ¿no? Pero uno siempre cuando escribe un libro se imagina este momento, ¿sí? Que es cuando ya uno recibió los comentarios, las impresiones, la lectura sobre el trabajo que uno ha realizado, y llega este preciso instante y uno dice, uff, ya, ¿qué tengo que decir? ¿No? O sea, ¿cómo puedo responder a todo eso? ¿No? Y mientras lo escribía, yo iba diciendo, sí, ¿quiénes van a ser mis interlocutores? ¿Quiénes van a ser mis lectores? Y decía, sí, van a ser gente como Paulina, como Ana, como Eduardo, gente que va a estar ahí interesada porque nos conocemos biográficamente. Pero sobre todo, y también tengo que reconocerlo aquí públicamente, es que ustedes tres, ¿sí?, han sido parte de mi proyecto biográfico donde estas preocupaciones se han formado. O sea, yo me acuerdo cuando conocimos a Ana en ese encuentro en Buenos Aires, hace muchísimos años atrás, cuando también conocí a Ana Rosa ahí. Yo era un joven adolescente, joven y alocado, dicen algunos, donde me invitó Pedro Huel a participar en esta mesa. Yo era un niñito ahí viendo cómo se discutía esto. Y al mismo tiempo, ¿no?, casi en paralelo, estaba con Paulina, siendo el practicante como estudiante de sociología en el primer departamento de estudios del recientemente creado Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y para mí siempre era mi sueño trabajar ahí, ¿no? O mi preocupación ya desde muy temprana estaban en temas de cultura, ¿no? Y la persona que llega a ser mi jefa, ¿no?, mi primera jefa a nivel profesional fue Paulina, ¿no? Y luego eso, con esa experiencia, me cruzo con Eduardo.
y me cruzo en una presentación aquí en Chile, no recuerdo en cuál, pero rápidamente hacemos una muy buena amistad, así como por el Chile y por otras cosas más, ¿no? Y viajo a México a, mm, a, a una pasantía contigo, Eduardo, y me encuentro ahí con un congreso enorme de sociología, cultura, y digo en México, wow, increíble, ¿no? Esto ya definitivamente es mi trayectoria biográfica. O sea, yo digo, esto es lo que yo quiero optar como investigador e invertir mi vida profesional, académica y también biológica, ¿no? Porque uno se agota, ¿no? Uno también los huesos van volviéndose más curvos, ¿no? Porque y cuando decido este camino, dije, bueno, me voy a poner a leer todo lo que encuentre y siempre busqué un libro, busqué algún texto, busqué algún documento que pudiera hacer como una suerte de síntesis de lo que yo sabía que estaba dando vueltas por ahí, pero que había que armarlo y ojalá encontrarlo armado, ¿no? Así como listo para, mira, léalo todo y aquí está lo que usted estaba preguntándose, ¿no? Entonces yo dije, bueno, sería maravilloso que alguien escribiera un libro alguna vez donde hiciera un poco de trabajo, ¿no? Y pasaron casi 10 años después para poder tener el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Yo en paralelo, como ustedes saben, me dediqué a investigar temas de consumo cultural, participación cultural y los temas que estamos trabajando ahora, y que ha sido mi esfuerzo investigativo, empírico, para trabajar sobre Chile y América Latina, pero sobre todo sobre Chile, ¿no? Es decir, ¿no? Trabajar empiria y cómo poder ofrecer interpretaciones sobre el dato. ¿Sí? Pero en un momento me dije, pero aún me hace falta un libro que logre aunar todas las discusiones teóricas a nivel global, donde uno la puede encontrar a nivel internacional. A mí me hubiera encantado hablar alemán, algo que no hago, me hubiera encantado hablar francés, así como de muy buen nivel, tampoco lo hago. Y, y decir, ya, bueno, voy a ponerme a leer, incluso a traducir, ¿no? Entonces reuní todo lo que tenía, lo que había juntado en los 10 años de este tiempo, todo lo imprimí, lo tuve en los libros, me puse a leer todo y dije, ya, esto es lo que voy a hacer una síntesis de todos los debates que a mí me parecen interesantes y que están ahí surgiendo. Y ese es el resultado del libro. El resultado del libro es un poco ese deseo de resumen, ¿no? O deseo de síntesis siempre imposible. Esto en la introducción yo digo, esto es como una suerte como de un gabinete de curiosidades. Yo fui así como en mi gabinete, así, ¿no? Acumulando todos los textos, todos los artículos, toda la documentación que yo sabía que en algún momento me iba a interesar, aunque en algún momento para mí iba a ser relevante para este proyecto que era poder escribir una síntesis problemática sobre estos temas y al mismo tiempo siempre digo que siempre va a ser imposible incorporar todos los elementos que están involucrados ahí. Entonces cuando comencé la escritura del libro, cuando comencé ya con el proyecto, con toda la idea, me fui dando cuenta de esta relación entre sociología del arte y políticas culturales. O sea, que había una relación directa, histórica, entre uno y otro de los dos elementos. Y fue advirtiendo con mis lecturas, con mis investigaciones, la pregunta muy fundante y muy relevante que Bourdieu, que la persona que aquí quizás más ha sido nombrada, me parecía importante, ¿no? Que era el tema de la relación entre política cultural y desigualdad. ¿Sí? Y que comúnmente en las políticas culturales, como la desigualdad, si bien se hablaba, siempre el discurso estaba como las políticas culturales para el desarrollo. ¿Sí? Las políticas culturales es como si fuera una panacea, entre comillas, estructural de la sociedad, como para poder resolver problemas. ¿Sí? Para poder entregar una suerte de lectura que permitiera establecer un camino a seguir institucional desde la cultura hacia la sociedad. Pero en las investigaciones que yo desarrollando en Chile, en general con la lectura que yo hacía también de los trabajos de ustedes, quizás la palabra desigualdad era la palabra que más aparecía relacionada. Entonces, en las investigaciones fui construyendo un poco esta relación teórica investigativa sobre este fenómeno y fui trasladando un poco la pregunta por la sociología hacia las políticas culturales. Y ese es un poco como el objetivo, ¿no? Ese es un poco el objetivo de este proyecto que, que, que me ha dado mucha gratificación, ¿no? No solo por lo que ustedes dicen, que yo se lo agradezco muchísimo,
todas las palabras que me han dicho hoy sobre este producto, sobre este trabajo que yo fui desarrollando, porque algo que dijo Eduardo y que quiero destacar, ¿no? Este documento tiene un principio o tiene una voluntad pedagógica. Y eso yo lo quiero destacar y quiero que sea que quede como bien claro. No tiene un principio de mostrar la sabiduría de una persona, no tiene el principio de, no, yo lo pensé y lo construí con una voluntad pedagógica, o sea, con una voluntad, y no pedagógica jerárquica, aquí te vengo a enseñar, sino que tiene el principio de colocar sobre la mesa, mira, esto es lo que se está discutiendo en el contexto, como tú bien dices también, Paulina, allá en el norte, y que nos permite poder pensar el sur. Y de hecho siempre me han dicho como, oye, ¿por qué no escribiste esto vinculado a Latinoamérica? ¿No? Yo dije porque gran parte de mi trabajo empírico, mi otros papers, cosas así, son sobre Chile, Latinoamérica, Chile, Latinoamérica, Chile, 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 Chile. Yo decía, quiero sacar un libro que aunque suene un poco pretencioso, pueda circular por todos lados. Pueda circular por Latinoamérica, no con el, Chile, ya. Bueno, lo van a leer 5 personas, ¿no? Sino que fuera un libro que permitiera poder establecer debates, problemas que puedan ser leídos, y la idea que tiene un poco este propósito es como transferir estos temas hacia una reflexividad local. Y ahí lo que a mí me interesa. Esto es un poco el propósito del libro, que tiene una voluntad pedagógica, sí, pero tiene sobre todo la idea de que entregue elementos, conceptos, ideas, puntos, que permitan a las y los gestores culturales, a las y los sociólogos, a las y los antropólogas, en general a la gente que está interesada en la pregunta entre arte y sociedad, que permita poder elaborar una reflexividad y sobre todo una interpelación hacia la política, hacia lo político. Así que sea un documento que sirva para poder, la gente que toma decisiones, y lo que tomamos decisiones, y lo que a veces influimos en, tengamos herramientas de conversación que digan, mira, teóricamente esto puede resultar, ¿no? Y por eso yo termino el libro, termino la parte final, junto con los agradecimientos y con todo lo que me financiaron esto. Y yo digo, mira, este libro está dedicado a todas las personas que entienden que la cultura y las artes, y ahora agregaría la sociedad, evidentemente, es el nombre de un problema. Eso para mí es lo que a mí me interesa en el libro. Es realmente el nombre de un problema, porque en toda la carrera formativa que yo he tenido y pedagógica que he tenido, me imagino que a ti, Ana, Eduardo, Paulina, siempre nos toca que en el mundo de la cultura tiene la gran particularidad y la gran gracia que los debates y la deliberación es casi infinita. A diferencia de la medicina o de la ciencia, que de donde digan, no, si la vacuna funciona o no funciona, bueno, en nuestro ámbito hay tantas lecturas posibles, hay tantas perspectivas a tomar, hay tantas decisiones que se pueden adoptar, pero que ninguna es correcta, o ninguna puede tener la respuesta así ideal a los deseos de un conjunto social. Y por eso yo sitúo un poco el libro bajo ese registro, que permita poder reconocer, mirarnos y decirle, miran, en este contexto no hay una respuesta única, no hay una solución, sino que por el contrario, aquí estamos colocando más problemas. Y como estamos colocando más problemas, la gracia es que amplifique, gatille conversaciones otras que nos permitan pensar entonces en contexto local. Y como uno sigue siendo, ya así uno lo cree, ¿no? Uno sigue siendo joven y alocado, la idea es poder entonces seguir trabajando estos temas, pero ya con el contexto latinoamericano. Yo necesitaba como escribir un libro que me permitiera poder establecer como un mapa conceptual que está ahí dando vueltas, y luego de eso volver hacia el sur y empezar a elaborar otra obra, otro trabajo, otras cosas, y siguiendo lo que ustedes han hecho. Ustedes, para mí, son como los referentes generacionales, y me gustó mucho lo que decía Paulina, que efectivamente los sub 40, nos estamos conociendo gracias a esta plataforma, ¿no? Nos estamos conociendo gracias a los encuentros, ¿no? A toda la gente que yo invité acá, que tiene estos propósitos, es una generación que nos debemos a ustedes. O sea, ustedes fueron los que abrieron la pregunta por las políticas culturales, abrieron la pregunta por los estudios de consumo cultural, abrieron las posibilidades para. Y nosotros nos sumamos como una nueva generación a un camino que se abrió, que ya está disponible, pero que en conjunto lo podemos pavimentar y elaborar con una conversación, un caminar conjunto que nos permita poder construir nuevas preguntas investigativas y sobre todo valorar, y con esto termino para no aburrir más a la gente, y sobre todo a mí algo que me interesa mucho es cuidar la idea de universidad. O sea,
este libro no hubiera sido posible sin la universidad. Y la universidad lo quiero hablar con todas sus complejidades, todas sus tensiones, todos sus problemas, pero la universidad, como la estamos viendo hoy en día, no sé muy bien si está siendo amenazada radicalmente o está moribunda como ha estado en los últimos 50 años, ¿no? Pero la universidad, si no existiera estas carreras que trabajamos nosotros acá, si no fuera por la existencia de estas universidades, estos departamentos, yo creo que estaríamos mucho peor. Creo que estaríamos en condiciones mucho más críticas de lo que estamos viendo. Y espero que este libro contribuya un poco en esa dirección, ¿no? Yo quiero cerrando agradeciendo públicamente a mucha gente. Quiero agradecer a la portada del libro que hizo Luis Weinstein, que es un colega, un estudiante de un programa. La edición de la imagen también la hizo Loreto Rivero, otra colega artista. Y sobre todo, bueno, a todos ustedes, al Pedro Well, a mucha gente que ha estado en mi trayectoria investigativa y que me ha apoyado muchísimo. Ahora, actualmente, en la Universidad de Chile, que me ha permitido poder trabajar en mis áreas de trabajo. Y finalmente a mi familia, que es lo que uno le tiene más cercano y más directo, que son los que han estado ahí siempre apoyándome. Mi pareja Marta y mi hijo Emil, que son las personas que están ahí siempre apoyándome y trabajando junto a mí. Así que eso, muy agradecido nuevamente a Ana, María, a Paulina, Eduardo. Y para cerrar, antes de irnos, no sé si quieren hablar más, ¿no? Pero antes de cerrar todo el webinar, quiero agradecer especialmente a las y los asistentes de este webinar. Daniela, muy agradecido, Victoria, Pedro Guzmán y Héctor, y Horacio, que han sido muy importantes para esta investigación y que han sin duda apoyado este proceso. Así que yo no sé si quieren decir algo más, si quieren cerrar algunas palabras, pero principalmente eso. Si quieren decir unas palabras finales para cerrar un poco el diálogo. A mí solo se me ocurre decirte que se te ocurra parar. No te detengas. Creo que eres de mucha productividad y múltiple, ¿no? Con muchas habilidades diversas. Estás en la cosa empírica, estás en estos desafíos conceptuales. Eres de otra generación, eres de una generación que a mí me parece que además inspira porque tiene esa capacidad de estarse desafiando permanentemente. O sea, tú ya estás donde muchos hubieran querido estar a tu edad, en términos de estabilidad económica, de estabilidad profesional, de reconocimiento. Te acaban de premiar tus estudiantes en el instituto. O sea, a tu edad tienes un reconocimiento incluso como maestro, ¿no? Como reproductor de conocimiento. Y te sigues poniendo siempre desafíos, y a mí me parece que eso es extraordinario. Entonces, cuando te digo no te detengas, no es casual, ¿no? Te estamos observando, los viejos. Generosa y tiernamente, creo. No, yo simplemente reforzar lo que ya un poco dije, que me parece muy interesante esta articulación, que es el título del libro, entre las investigaciones que surgen del campo de las sociologías del arte y como aporte para las políticas culturales, y trabajar en ese vínculo, como mencionábamos, a veces los que trabajan en políticas públicas les gusta hablar de los intelectuales, pero escuchan más o menos, ¿no? Como que es un diálogo medio. Entonces, bueno, me parece que trabajar en esa dirección me resulta muy productivo y muy necesario para repensar las políticas culturales, lo mismo que esta cuestión de políticas culturales y digitalización de la cultura, donde parecería que las políticas culturales no pueden hacer nada porque es algo del mundo de las empresas y están como más allá, digamos, ¿no? Algo
pero hay que desnaturalizarlo eso, y se debería convertir también en una política pública. Y la pandemia medio que nos llevó ahora a repensar y a tenerlo en cuenta, el problema de la conectividad en nuestros países, la desigualdad al interior de nuestros países. Una cosa son los centros metropolitanos y otra cosa es el interior, donde la conectividad es muy mala. Entonces, bueno, si hablamos de desigualdades, también hay que tener en cuenta la cuestión territorial, ¿no? Es decir, me parece que el libro tiene varias puntas para seguir trabajando. Así que bueno, celebro nuevamente tu libro, Tomás. Bueno, por mi parte, pues hacer que firmes la soga al cuello que te acabas de echar de tu próximo trabajo ahora desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? Creo que va a ser tal vez más complejo que esto, ¿no? Tal vez un trabajo más complejo que el que te has echado a cuestas con este libro, pero sin duda necesario, creo yo, y lo esperamos con mucha ansia. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. Finalmente quiero agradecer algo, ¿no? Al final a la editorial, a Metales Pesados, por el trabajo de edición que hicieron. El trabajo está muy precioso. Debo públicamente agradecer a Paula por todo el trabajo que hicieron con el libro, así que nada, con eso yo creo que cierro. Súper. Entonces con esto estaríamos cerrando ya este webinar del día de hoy llamado Estudios, Teorías y Políticas de la Participación Cultural, Tendencias Contemporáneas. Muchas gracias a todos los que están en esta mesa, a todas y a todos los que nos vieron en línea, los que estuvieron todo el día mirándonos y los que pudieron participar en algunas mesas o no. Muchas gracias a todos por este gran día y todo el apoyo. Gracias. Gracias. Chao, Tomás. Chao, Eduardo. Chao, un gustazo. Gracias, Pauli. Gracias, Ana. Chao. Y Eduardo. Chao, Eduardo. Vamos a celebrar con un mezcal pronto, ¿no? Sí, claro. Y no te quito el pastor. Un pisco, un pisco. También. Eso es lo maravilloso. Yo, de hecho, tenía tantas ganas de viajar a todos lados. Pero bueno. Tremendo. Oye, muy agradecido. Paulina, justo. O sea, qué bueno.